Bueno, ya regresó otra vez la señal, se fue la señal. A ver, por ahí habían participado dos personas con Mayra. Mayra, de hecho, se quedó. Mayra no aparece ahorita en la plataforma, no sé qué pasó. A ver, ¿alguien más nos quiere participar su tarea, por favor? Yo, profe. Adelante, Uriel. Bueno, los pilares de la filosofía se dividen en dos, en Platón y Aristóteles. Sobre Aristóteles, fue un filósofo griego nacido en el seno de una familia aristocrática. Abandonó su vocación política por la filosofía atraído por Sócrates. Siguió a este durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas, a Protágoras Gorgias, tras la muerte de Sócrates. Se apartó completamente de la política. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal del Estado. Viajó por Oriente y sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Luego pasó algún tiempo de prisionero de uno de los piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Después tenemos otro pilar de la filosofía que es Aristóteles. Bueno, él fue un griego clásico, Aplotótenes, Aristóteles, y él es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, de la historia, de la filosofía occidental, el autor enciclopédico más portentoso que haya dado a la humanidad. Él fue el creador de la lógica formal, economía, astronomía, precursor y de la anatomía y biología, un creador de la taxonomía, y es considerado el padre de la zoología y la botánica. Es considerado Aristóteles, junto a Platón, como el determinado de una gran parte del corpus de las creencias del pensamiento occidental del hombre. Listo, profe. Muy bien, Uriel, gracias. A ver, Mayra, estábamos con usted cuando se nos fue la señal y creo que, no sé si usted se salió, la sacaron, pero lo cierto es que ahí se perdió la señal. Quisiera compartirnos nuevamente la información que encontró Mayra, por favor. Ah, sí, profe, es que se salió así y dije, a lo mejor el profe me sacó. No, de hecho a mí también se me fue la señal y hasta unos segundos antes de que entrara usted volvió. Bueno, ¿qué fue la filosofía clásica griega? Se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega entre 499 a 323 a.C. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de la retórica sofista y la mayéutica Sócrates. Socrática. Sí. ¿Algo más, Mayra? No, profe, es todo. Bueno, gracias. ¿Alguien más aparte de los que ya participaron? Yareli. Gael. Marcos. ¿Algo más? Bueno, dos puntos aquí que vamos a realizar. O vamos a tratar de explicar. El primero es por qué se le llama filosofía clásica. Y segundo, vamos a adentrarnos en el pensamiento moral de Sócrates, propiamente. Si pudieran encender sus cámaras para poder pedirles que me apoyen a la lectura. ¿Se ve la presentación? ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, profe. Bueno, enciendan sus cámaras, por favor, para tenerlo yo aquí
Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la moral. ¿Alguno de los presentes sabe qué es moral? Cuando dicen esa persona tiene valores morales o esa persona no tiene moral, ¿qué quieren decir con eso? Valores o normas. Valores o normas. ¿Qué más? Ah, mm, Si tienen por ahí a alguien a quien preguntar, pregunten, ¿eh? creencias existentes. Es como que no tiene principios, ¿no? O un poco de falta de empatía y así. Entonces, ¿qué sería la moral? Los principios, tal vez, creo. Los ¿Al- principios de uno. ¿Alguien más? Bueno, vamos a conocer primero. Primeramente dije que íbamos a ver dos puntos, que es por qué se le llama filosofía clásica. Se le llama así porque es la que establece el conocimiento sistemático de la filosofía a través de lo que es el idealismo platónico y el realismo aristotélico. Es decir, gracias a Platón y Aristóteles, nosotros podemos gozar de lo que se llama más tarde epistemología, que son las distintas formas de conocer la realidad. Son dos medios para conocer la realidad, que son el mundo de las ideas y el mundo real o material. Cuando se compagina, bueno, cuando van unidas estas dos, entonces estamos hablando de conocimiento. Una sola no puede funcionar, ambas funcionan perfectamente. Y entonces se le llama clásico porque es el que establece estas bases de conocimiento, que hasta la fecha no hay otras formas de conocer la realidad. Por eso se les conoce como filósofos clásicos. Dentro de esta filosofía clásica hay tres principales representantes que son Sócrates, el que vamos a analizar hoy, Platón, que fue discípulo de Sócrates, y por último viene Aristóteles, que curiosamente va a ser discípulo de Platón. ¿Algún lector, lectora, por favor? A ver, Fortes, ayúdeme, por favor. Sí, profe. El intelectualismo socrático, intelectualismo moral socrático, es aquel que identifica la virtud como el conocimiento. Según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo, la autognosis, para obrar correctamente. Solo si se conoce qué es el bien y la justicia se puede realizar el bien y la justicia. ¿Cómo sería esto, Fortes? Bueno, el intelectualismo socrático o intelectualismo moral propiamente viene siendo el conocimiento de lo justo. Es decir, al haber un conocimiento amplio de la realidad, entonces estamos obrando de manera justa. Se puede aplicar la justicia. Por ende, se puede hacer el bien. Si yo obro por ignorancia, entonces, pues ya no estoy haciendo el bien. Por eso muchas de nuestras acciones de jóvenes, pues no las hacemos porque las queramos hacer conscientemente. Las hacemos por error.
Es decir, los tropiezos que vamos teniendo en la vida no es por falta de conocimiento, perdón, no es por conocimiento sobrado, sino es por falta de conocimiento. Nuestra misma ignorancia nos lleva a cometer errores. Por eso es importante la sabiduría. Y he aquí que lo justo siempre nos va a llevar a hacer el bien. Por eso la moral se define como, viene de un vocablo latino, mos moris, que significa costumbre. Entonces, la costumbre es la moral del pueblo, es decir, aquellas buenas costumbres que permiten la sana convivencia entre la sociedad, le llamamos moral. Por eso una persona que atenta contra la moral es aquella que hace acciones que van en contra de lo que la sociedad ha mantenido como bueno. Todo lo bueno va a traer siempre equilibrio, va a traer orden, y todo lo malo va a traer desequilibrio y va a traer mal. Por lo tanto, no va a ser justo. ¿Qué es lo justo? Bueno, pues lo justo es hacer lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Pues comportarnos como seres humanos. Eso es hacer el bien. ¿Qué es hacer el mal? Pues portarme de manera irracional. Porque si bien no perjudico a mi familia, puedo perjudicar a otros. Y al estar perjudicando a otros, entonces estoy renunciando al bien o ya no estoy haciendo el bien. Segunda diapositiva. ¿Quién me ayuda? Yo. Adelante, por favor. ¿Qué es la ética y la moral para Sócrates? La ética socrática es la corriente filosófica que busca explicar y entender la virtud y el bien. Se refiere a los planteamientos morales del filósofo Sócrates, uno de los primeros pensadores en plantear la filosofía moral. Sócrates fue un ateniense nacido en el 400 a.C. ¿Cuál es la diferencia entre valor y virtud? ¿Qué es un valor y qué es una virtud? Los escucho. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre valor y virtud? Bueno, pregunta para examen. La virtud es propiamente el ejercicio del mismo perfeccionamiento, más bien es el ejercicio que va encaminado al perfeccionamiento de alguna acción, algún pensamiento, algún quehacer de la persona humana. Es decir, la virtud es ejercitarnos en aquello que es bueno o en aquello que nos hace bien. Una persona virtuosa es una persona que, como el gran deportista, el deportista triunfador, que se ejercita todos los días para poder romper su propia marca. Entonces, esa es la virtud. Cuando lo logra, entonces hablamos de un hombre virtuoso. Por eso el vicio no puede ser virtuoso. El vicio es lo contrario a la virtud. La virtud es tratar de hacer bien las cosas. ¿Sí? ¿Me leen la segunda diapositiva, por favor? ¿Me leen la segunda diapositiva, por favor? Sí, profe. Profe, no aparece su presentación.
Ya, profe. A ver, ¿ya se ve la diapositiva o no? Adelante, los escucho. Sí, profe, ya. ¿Qué es la virtud socrática? Sócrates identificaba la virtud con el conocimiento. No se puede hacer lo justo si no se lo conoce. Si no se le conoce. Pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se le conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. ¿Algún comentario al respecto? ¿Cómo entender esto? A ver, reléanlo, por favor, y cómo podríamos entenderlo. Puede. ¿Algún otro comentario? No, profe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. A ver, otro varón que nos ayude. A ver, de los presentes, alguien que nos ayude a leer, de los varones, por favor. ¿Ya no hay varones? Profe, si quiere yo leo. Yo soy varón. Ah, gracias. ¿Quiere que lea yo? Claro, por favor. ¿Qué es la ética socrática? La ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como el pilar esencial del obrar correcto. Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano, por el contrario, la práctica del mal corrompe su naturaleza. La ética del autor es ante todo práctica. A ver, explíquenos esto. Am, pues que hacer bien es como la esencia del ser humano, y, y te hace bien si lo haces bien. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? No, pues nada más eso. Sí, la virtud siempre le va a llevar a perfeccionar algo. Decía como el deportista, que se levanta todos los días temprano, que es constante, pues un día logra incluso superar hasta su propia marca. Ese hombre se ha vuelto muy virtuoso, porque ya no lo hace por un interés económico, sino lo hace por la satisfacción
de haber logrado una meta personal. Esa es la virtud. Otro lector. Otro lector, por favor. Yo, profe. ¿Cuál Adelante. es la teoría de Sócrates? Sócrates es quizás el primer filósofo de la moral de la historia de Europa. En un sistema de ideas, el conocimiento y a la sabiduría son elementos ligados al bien, mientras que la ignorancia es el mal, creencia que adoptó también su discípulo Platón. Entonces, la virtud es la sabiduría y la ignorancia es la maleficencia. Pero ¿por qué la virtud es la bondad, lo bueno, y por qué la ignorancia es lo malo? ¿Hay personas ignorantes? Pregunto, ¿hay personas ignorantes? Sí, ¿Sí? ¿Como quién? ¿O quiénes son consideradas así? o sabe, pues es que a veces dices una cosa y luego el otro dice, no, es que sabe qué, y pues, pues está viendo, o sea, ¿por qué no piensa las consecuencias que puede pasar? Pero entonces hay personas ignorantes. Yo digo que sí habemos personas ignorantes. Sí, ¿Y cómo salimos de la ignorancia? Aprendiendo, entendiendo. Aprendiendo a través del conocimiento. Es correcto. Por eso, quien tiene conocimiento de las cosas va a tener una tendencia a hacer el bien. Quien no la tiene, pues va a tener una tendencia a hacer el mal, precisamente por la misma ignorancia. Por eso la moral de la historia de Europa está marcada por este pensamiento socrático. ¿Qué es el ser humano para Sócrates? Aquí ya entraríamos en un ámbito antropológico. El hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. Este dualismo, bueno, pues lo van a sostener toda la filosofía clásica. Es decir, el hombre está compuesto de un cuerpo y de un alma. Un cuerpo que le permite comunicarse con su entorno y un alma propiamente que es un principio vital. El hombre está vivo cuando se mueve, está muerto cuando que su cuerpo queda inerte. Pero aparte, lo complementa Aristóteles más tarde, diciendo que los elementos constitutivos del ser humano son 4. ¿Quieren anotarlos, por favor, para que los consulten? Los elementos constitutivos del ser son 4. Ya puedo dictar. sí, Esencia, sustancia, y accidentes. ¿Hay alguna duda sobre estos cuatro puntos? Pregunto, ¿hay una duda acerca de estos 4 puntos? No. Bueno, entonces van a consultar qué son estos 4 elementos constitutivos del ser. ¿Qué es el mal para Sócrates? Además de la mayéutica, Sócrates es conocido por su defensa del intelectualismo moral. Según esta posición,
el saber que es igual a virtud, o lo que es lo mismo, obrar mal o injustamente es fruto de la ignorancia. Nadie obra mal a sabiendas. El mal es la falta de saber, que es igual a ignorancia. ¿Qué se entiende? ¿Qué entiende Sócrates por alma? Bueno, Sócrates entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad, pensamiento y ética. En pocas palabras, el alma es para Sócrates el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad del intelectualismo moral. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el alma no la identifica con una realidad espiritual, sino el alma la identifica con la propia razón. Por eso nosotros todavía utilizamos mucho el ser racional, es decir, no obres como un animal, ser racional, que se supone que los animales son los que no tienen razón. Y a veces pareciera que eso es mentira, ¿no? A ver, otro lector, ¿cuál es la aportación de Sócrates para la ética? Yo, profe, por esa razón, Sócrates se le considera como el fundador de la ética en un conocimiento práctico, conocer para obrar correctamente. La tesis de origen sofista de que la virtud puede ser transmitida o enseñada para Sócrates, bondad, conocimiento y felicidad se enlazan estrechamente. Muy bien. Entonces, la aportación de Sócrates es la ética. ¿Y qué es la ética? Bueno, pues obrar correctamente. Otro lector, ¿cuál es la finalidad de la ética de Sócrates? Yo, profe, la ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano. Por el contrario, la práctica del mal corrompe su naturaleza. Fortes. Fortes todavía se encuentra. Sí, profe, mandé. A ver, adelante, por favor. ¿Cuál es la postura epistemológica de Sócrates? En su sistema de ideas, el conocimiento y la sabiduría son elementos ligados al bien, mientras que la ignorancia es el mal, creencia que adoptó también su discípulo Platón. En este artículo veremos en qué consistía la teoría epistemológica de Sócrates y de qué manera estaba vinculada a la moralidad. Sí, es decir, la epistemología, bueno, pues es aquella forma de conocer, son los distintos modos de conocer el mundo, quienes quedan establecidos por Platón y Aristóteles, sosteniendo que tanto el idealismo como el realismo pues van muy de la mano. Es decir, ese mundo de las ideas que Platón nos habla y esa ética Nicómaco, que es una obra que sigue sosteniendo Aristóteles después de tantos siglos, sigue vigente. Penúltima, ¿qué es el bien y el mal para Sócrates? El bien y el mal. Platón dice que el bien es la idea suprema y que el mal es la ignorancia. Volvemos otra vez a enfatizar. El conocimiento nunca va a ser dañino para el hombre. La ignorancia, sí. Y por último, algún lector, lectora, por favor. Su gran mérito consiste en separar por vez primera la reflexión sobre la naturaleza propia de toda la filosofía anterior de la reflexión sobre el hombre y conceder a esta última la máxima importancia tal como lo afirma Ernest
Sirer en su Antropología Fisiológica. Muy bien, pues con esto terminamos. Nos estamos viendo en el examen la próxima clase. El próximo miércoles tenemos examen. Por favor, se conectan temprano para darle las recomendaciones y comenzar con la realización del examen. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, pues pasen bonito día y gracias por asistir. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe, nos vemos.